Hola, vamos a continuar. Entonces estamos aprendiendo un poquito de Express y quería volver a esta lámina de la arquitectura que vimos hace unos días. Una aplicación web puede tener esta arquitectura, ¿no es cierto? Tengo el frontend, tengo el backend, entonces nuestro backend es Node.js, que se encarga de servir, de manejar el HTTP, los pedidos. Esta lógica de negocio va a definir si es que debo hacer una consulta a la base de datos, realizarla y los archivos en el formato que yo necesite, empaquetar todo y devolver. Hasta ahora solo sabemos que hay Node y está un poco etéreo, ¿no? Ahora que estamos utilizando Express, sabemos que Express es el framework que nos va a ayudar a hacer las cosas un poco más simples. Entonces, este pedacito del servidor lo podemos entender en una forma un poco simplona así. Yo voy a poner mi dirección IP 127.0.0.1 /API /helados. Entonces, ese /API /helados que me estoy inventando va a llegar a Node por HTTP, va a llegar a Express y Express va a tener este módulo de router. Entonces va a decir, me está pidiendo helados con ¿qué verbo? El verbo get. Entonces por favor vaya a este manejador. Este manejador hace el procesamiento, me devuelve los datos y me los empaqueta y eso va hacia el cliente. Un poquito más en detalle, entonces el proceso es: el cliente hace el pedido al servidor. Entonces tenemos un controlador, que este controlador dice, ok, me están haciendo un pedido, vaya al router. El router es una aplicación que sabe qué hacer. Para la ruta /helados va a ser una, para /postres es otra, /usuarios es otra. Entonces cada ruta, cada path que yo ponga en el URL va a venir acá, va a ser evaluado y el sistema en función de esa ruta va a decir, ok, ¿cuál es la lógica de negocio que debe hacer eso? Parte de la lógica puede significar llegar a una capa intermedia como un ORM para hacer una consulta a una base de datos. También este procesamiento me va a decir, ok, procesa los resultados de esta manera y vamos a generar una vista. Entonces esta generación puede generar archivos de JSON o puede generar HTML enteros, dependiendo de lo que yo necesite o lo que yo necesite devolver, un XML o lo que sea. Y este es el ciclo que luego va hacia el cliente. Vamos de vuelta por acá. ¿Qué nos dice sobre crear una nueva aplicación de Express? Las compañías frecuentemente tienen muchos datos almacenados en muchos lugares como sistemas o bases de datos. Una forma para acceder a los datos es sirviéndolos a través de una aplicación web y un API utilizando HTTP. ¿Cuáles son las cosas importantes que debemos considerar cuando hacemos una aplicación web y APIs? El ruteador, ¿no es cierto? Entonces el routing es un concepto que en tu aplicación está dividido en diferentes secciones dependiendo de las partes del URL. Muy bien, ya vimos el ruteo, es el encargado de saber este pedido, quién debe gestionarlo. Podría ser como un policía de tránsito, ¿no? El policía de tránsito ve, dice autos regulares, viene por acá, viene una ambulancia para los demás, le da paso a la ambulancia. Él tiene el control de saber qué por dónde. Otra característica es que debe soportar diferentes tipos de contenido. Esa es otra característica que debe tener una aplicación web, algo que nos ayude a construir una API. Entonces, los datos pueden ser servidos en diferentes formatos como texto plano, un JSON, HTML, CSV. También necesitamos considerar la autenticación y la autorización. Entonces puede haber datos sensibles, tarjetas de crédito, identificación. Entonces, cuando el usuario esté ingresado, necesitamos que tenga permiso para acceder a eso. ¿No? Hay que manejar la seguridad. Otro concepto es la lectura y escritura de datos. Entonces, por ejemplo, para estos datos es el resultado del procesamiento de un formulario, por ejemplo.
Time to Market, entonces se refiere que las herramientas y las librerías deben incluir soluciones a problemas comunes para asegurar que el programador puede gastar la mayor parte de su tiempo en hacer la implementación de la lógica de negocio, de los requerimientos del negocio. No estar inventándose el agua tibia cada vez. Voy a hacer el HTTP. ¿Cómo se implementaba? No, pues para eso está el framework. Express lo hace muy bien. El módulo HTTP en Node.js. Entonces, claro, como habíamos visto, Node.js incluye un módulo HTTP que es muy chiquito y que hace una buena gestión de la mayoría de los tipos de requests que se trabajan, ¿no es cierto? Aquí están algunas clases que nos ayudan en este Node.js. El HTTP Server, ¿no es cierto? Para crear una instancia de HTTP, que es el que escucha los puertos y las cosas. HTTP Incoming Message, entonces dice que esto es un stream creado por el cliente o por el servidor y que se puede hacer para saber el estatus del header, los datos. El HTTP Server Response es un objeto creado por el servidor HTTP y esta clase nos permite definir cómo lucen las respuestas, que es lo que va a ir en el header. Entonces es muy importante entender estos tres componentes. Aquí está un chiquito ejemplo de una aplicación web en JavaScript. Como ustedes pueden ver, hace la variable const. Aquí está importando el módulo HTTP. Aquí está definiendo cuál es el puerto. El puerto se define arbitrariamente. Por defecto, el puerto en las aplicaciones que están en el internet es el puerto 80. Para diferenciarlo, aquí está asignando el puerto 3000. Miren, está declarando server es igual a una instancia de HTTP que dice crear servidor. Le manda el require y el response en esta función flecha. Y aquí está escribiendo la cabecera, ¿no? Brighthead, el código HTTP es 200 y el tipo de contenido. Y está diciendo que para finalizar en la siguiente instancia está poniendo hola mundo. Esta línea de acá está diciendo que al servidor escuche el puerto. Y el puerto es lo que está en esta variable. ¿Qué más nos dice por aquí? Hay muchas cosas interesantes que están arriba, ¿no? Entonces nos habla de la creación del servidor, la implementación del callback en create server, el client request, el server response y start listening to request, que quiere decir que ponemos el módulo, no estoy hablando de módulos, el método listen, que es el que va a ejecutar esto para nosotros configurar el puerto por el cual trabajamos. Streams, dice, la forma en que los datos son transportados de ida y vuelta es realizado utilizando algo llamado streams. Entonces, esto significa que los datos son enviados en pedacitos desde el cliente hacia el servidor y por pedacitos son enviados desde el servidor al cliente. Este enfoque le permite al servidor manejar muchos pedidos concurrentes, ¿no? Concurrente significa que se hace en el mismo instante. Los streams dice que no son un concepto propio de Node.js, que más bien es un concepto de sistema operativo. La forma en que este streaming es implementado en el módulo de HTTP es teniendo clases que son streams. Un stream es una estructura de datos fundamental en Node.js que puede ser leída y escrita y recibir mensajes o eventos. Los parámetros rec y res del ejemplo son los streams. Bueno, vamos un poquito más. Aquí nos habla sobre Express. ¿Por qué debemos utilizar Express? Por sus grandes características, porque nos ayuda a abstraer la complejidad, resuelve la mayor parte de los problemas que tiene un desarrollador web y hay millones de desarrolladores que están aquí trabajando con esta herramienta. Vamos con el concepto de la gestión de rutas.
la gestión de rutas en Express. Entonces, cuando se hace un pedido, se hace el pedido a una dirección URL y eso en el servidor es algo parecido a esto, ¿no? Aquí está el localhost 2.3000, esto se reemplaza luego por el comercio.com, por yambal.com o como sea su negocio, mi negocio propio.com/productos. Eso significa que el localhost, en este caso que es nuestro servidor, es la máquina donde vamos a trabajar y este es el puerto que va a escuchar, y cuando llegue el ruteador de Node de Express le va a decir, ok, esto tiene que ser procesado con esta lógica que está guardado acá. ¿Cuáles son los verbos HTTP? Entonces son post, put, get. Esos son los principales. Cada verbo HTTP tiene un significado semántico y la intención es saber qué es lo que debería pasar con los datos, si deben ser leídos o cambiados de alguna forma. Más adelante veremos en detalle. ¿Qué está haciendo acá? Entonces dice, ¿cómo nos ayuda Express al manejo de estos verbos? Si ustedes pueden ver, aquí está poniendo app, el nombre del verbo get, productos, y aquí está diciendo cómo hacer la gestión. ¿Qué más tenemos acá? Aquí está diciendo con app-get, cuando pone /products, qué debe hacer. Entonces aquí en handle the request, aquí se pone la lógica. Cuando mi proyecto es app-post y aquí pongo products, entonces ¿qué estoy haciendo con post? Se encapsula la lógica aquí. Ahora, en uno de los videos anteriores vimos cómo podemos procesar archivos, navegar entre carpetas en Node, y eso también tiene la capacidad de que Express puede servir diferentes tipos de contenidos. Entonces está listo para devolver texto plano, por ejemplo. Entonces dice response.send, aquí está identificando que es texto plano. Puede mandar JSON. Entonces miren, aquí está un objeto. Esto va a ser típicamente cuando hagamos consultas a la base de datos. Usando Express, aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Res de response, bright head, del código de respuesta, que significa, ok, aquí está el content type, y le está diciendo, esto es un JSON. Y lo que le está mandando para ejecutar es este objetito. Muy bien. Llega la parte interesante, cómo crear una aplicación con Express. Entonces, lo primero que nos indica es que necesitamos instalarlo como una dependencia. Y que dice que inicialicemos un proyecto de Node.js para que todas las dependencias estén en el package.json. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hemos resuelto en clases anteriores. ¿Cuáles son los pasos para hacer una aplicación? Nos recomiendan 4 pasos. Instanciar la aplicación, definir rutas y los manejadores de rutas, configurar el middleware y hacer el arranque de la aplicación. Todo eso por ahora.